narcos más ricos de la historia. Número 10. Hermanos Arellano Félix. Aunque algunas de las propiedades de estos poderosos hermanos están abandonadas en la actualidad, sus mansiones aún son el recuerdo de una vida extravagante y llenas de los lujos más exóticos que un hombre pueda desear. Se estima que por ellas llegaron a pagar más de 100 millones de pesos, pero nada comparado con lo que se gastaban en la seguridad de las mismas, ya que según informes de algunos de sus vecinos, los hermanos Arellano empezaban a levantar muros y a engrosar las paredes de sus mansiones como si fueran fortalezas militares, sin importar el costo, llegando a pagar hasta 20 millones de dólares en seguridad. Se recuerda también las increíbles fiestas que acostumbraban a dar, no solo por la estruendosa música de banda y los corridos que retumbaban, sino por los famosos del momento que terminaron involucrados en los escándalos del narcotráfico, cuando se destapó todo el entramado de la opulencia, el lujo y las exageraciones que giraba alrededor de los capos de Tijuana. Número 9. Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. El que es considerado el padre del narcotráfico en México, nació en 1952 en La Noria, municipio de Badiraguato, Sinaloa, igual que el Chapo Guzmán, y fue arrestado por primera vez en 1985, justamente en una de sus lujosas mansiones en Costa Rica, donde la policía le incautó cadenas y anillos de oro de 14 quilates, medallones con incrustaciones de diamantes, pendientes, gargantillas y brazaletes con su nombre grabado en ellas, y decenas de relojes Rolex de 18 quilates. Al momento de su detención, también se le encontró un arma bañada en oro con incrustaciones de diamantes y un maletín Louis Vuitton con $1.000.000 en efectivo. Caro Quintero no solo atraía a mujeres regalándole costosas joyas, también les daba vehículos. Esa era otra forma de demostrar su poder, ya que poseía carros que ningún otro mexicano podía comprar en esa época. Número 8. Ismael Zambada García, el Mayo. Con 70 años recién cumplidos, el 1 de enero, es el capo más veterano y activo de México. Él es el patriarca, dijo Antonio Mazzitinelli, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Al Mayo le han comprobado propiedades como ranchos, parques acuáticos, industrias de leche, escuelas, guarderías, centros comerciales y hoteles, por mencionar algunos negocios. A su vez, Jack Riley, jefe de la DEA, menciona que en el mundo no hay cártel más sólido que el de Sinaloa, ni capo más poderoso que su líder, el Mayo Zambada. Número 7. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Aunque Amado inició como todos los narcos desde abajo, siendo el asistente de su tío Doneto, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, el primer cártel en la historia de nuestro país, y como el brazo derecho de su patrón, Pablo Acosta, el primer líder del cártel de Juárez, aunque los archivos de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, dicen que Amado le pagó a un militar $1.000.000 por la muerte de Acosta para así tomar el cargo de la organización. Por lo que tras el asesinato de los fundadores del cártel de Juárez, a manos del sanguinario Amado Carrillo, nacería el cártel del Señor de los Cielos. Fue así como en 1989 inició su negocio de aviación que inundaría de cocaína a los Estados Unidos. El FBI señala que con su flotilla de 727 aviones logró transportar cocaína a Norteamérica, Sudamérica y Europa, generando ingresos de hasta $200 millones por semana. Número 6. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El líder del cártel de Sinaloa no solo contaba con las mejores armas de todos los narcotraficantes, la mayoría de ellas cubiertas de oro, mismas que se encontraban escondidas en diferentes rincones de sus mansiones. Además poseía animales exóticos como leones y tigres, y hay quienes aseguran que algunas de sus víctimas fueron alimento de sus mascotas. Aparte de los 43 vehículos blindados de lujo que le fueron incautados en una de sus mansiones, algunos de ellos fueron valorados en $500,000. También le encontraron más de $22 millones en efectivo, la mayor suma de dinero que le han logrado incautar al Chapo. No por nada se mantuvo 4 años consecutivos como uno de los multimillonarios más influyentes del mundo. Con una fortuna estimada en los $28.000 millones, es el principal distribuidor de heroína, cocaína y metanfetaminas del planeta. Además es dueño de cerca de 300 empresas alrededor de 10 países, lo que lo convierten en uno de los hombres más poderosos de la historia. Número 5. Pablo Escobar, el patrón. Llegó a acumular una fortuna de más de $30.000 millones, siendo líder del cártel de Medellín. Organizó una extensa y peligrosa red de sicarios que con sanguinarios actos terroristas desestabilizaron la economía de Colombia. Una de sus más famosas mansiones es la Hacienda Nápoles, no solo por la extravagante avioneta que se encuentra como adorno en la puerta de la entrada, recuerdo del primer transporte de coca de Pablo, sino por la estación de gasolina propia, taller de mecánica y pintura para carros y motocicletas, 27 lagos artificiales, 100.000 árboles frutales, la pista de motocross más grande de América Latina, un parque jurásico con dinosaurios mecánicos a escala real, 2 helipuertos y una pista de aterrizaje de 1.000 metros.
1.700 trabajadores, 3.000 hectáreas, 3 zoológicos al que las personas de Colombia visitaban como atracción del pueblo. Pablo Escobar no solamente es recordado como un temido criminal, sino como un Robin Hood amado y querido por los pobres. Número 4. Al Capone, el auténtico Scarface. Con su fortuna de más de 1.300 millones de dólares, compró varias de las mansiones más caras en la época de los gángsters, entre los años 20 y 30. Una de ellas fue su mansión en Miami, con el estilo y la arquitectura de un palacio italiano. Aunque pagó originalmente por ella cerca de $500,000, en la actualidad la mansión está valorada en 10 millones. El elegante palacio de Capone cuenta con una fantástica piscina, una playa privada, sala de cine, jardines de lujo, 7 habitaciones y 5 baños. Cabe destacar que este peligroso hombre murió en su propia bañera el 21 de enero de 1947, víctima de un derrame cerebral causado por la sífilis que le contagió una prostituta cuando era joven. Número 3. Los hermanos Orejuela. De orígenes humildes, el temible Cártel de Cali, competencia del monopolio de la cocaína de Pablo Escobar y su cártel de Medellín. A pesar de las sanguinarias guerras entre cárteles, ambos hermanos lograron amasar una increíble fortuna de más de $6.000 millones, formando un peligroso grupo de secuestradores y homicidas. Sumergieron en ríos de sangre a Colombia, a tal grado que el gobierno de los Estados Unidos los incluyó en una lista de los 100 criminales más peligrosos del mundo. En cuanto a propiedades se refiere, les fueron incautadas una finca de 50 hectáreas, compuesta por 5 construcciones, las cuales contaban con el segundo piso repleto de vidrios, puertas, ventanas y paredes blindadas, y un tercer piso disimulado y adecuado para sobrevivir varios días con un sistema de aireación. Cabe destacar que en dichas propiedades había caballos de raza pura, nada más y nada menos que ejemplares valorados en 50 millones de pesos. Eso sin contar el impresionante y costoso arsenal encontrado en la bodega de otra de sus lujosas mansiones. Número 2. Gunza, el rey del opio. Con $5.000 millones y más de 30.000 hombres en su poder, Gunza fue el mayor narcotraficante asiático y uno de los hombres más buscados por las agencias antidrogas, ya que era el jefe de lo que se conoce como el Triángulo de Oro en Asia. Por más de 30 años, entre 1960 y 1995, produjo y suministró el 85% de la heroína y el opio que se consumía mundialmente. Era dueño de decenas de templos cubiertos de oro donde vivían sus prostitutas y amantes. Además contaba con miles de hectáreas donde entrenaba a su ejército personal, y aunque siempre vivió una vida de lujo, él aseguraba que su vinculación con el narcotráfico solo era para financiar su lucha por la independencia de Birmania. A pesar de su vida de excesos, nunca fue arrestado y falleció en 2002. Número 1. Griselda Blanco, la viuda negra. Desde muy joven escapó de casa, ya que fue violada por el amante de su madre, quien además la golpeaba severamente, por lo que terminó criándose en medio de bares y casas de prostitución en Medellín, Colombia. Siendo adolescente, Griselda inició su carrera criminal al formar una pandilla que secuestró a un niño de 11 años, al que sin misericordia asesinó de un balazo en la frente, convirtiéndolo en la primera víctima de su larga lista de más de 250 muertos, entre ellos 3 de sus maridos y el intento de secuestro de John F. Kennedy Jr. Se dice que fue la pionera en enviar cocaína hacia los Estados Unidos mucho antes que Pablo Escobar. De hecho, es considerada su maestra, ya que fue ella quien le enseñó cómo funcionaba el negocio de la cocaína. Con los $2.000 millones que acumuló, se dio una vida de lujos y ostentaciones. No solo porque tenía mansiones en Beverly Hills y una colección de carros de lujo, sino porque era tan extravagante que se compró el anillo de Evita Perón, la esposa del expresidente argentino Juan Domingo Perón, valuado en 5 millones de euros, y tenía una vasija de oro robada de la reina Isabel de Inglaterra. La viuda negra pasó la mayoría de su vida en Miami, incluidos los 25 años que estuvo en prisión, y luego de su deportación a Colombia en 2004. Fue acribillada en Medellín en el 2012 en manos de sicarios en motocicleta, un método que también fue inventado por ella. Soy Víctor González.